Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre, quien por su infinita misericordia nos permite llevar a cabo su obra y extender el ministerio de la palabra. Hoy vamos a tener el privilegio de culminar esta serie que lleva por título Doctrina de Error y sus ramificaciones. Hemos ya desarrollado 3 temas y hoy vamos a abarcar el último tema de esta serie, Doctrinas de Error y sus ramificaciones. Ha sido un trabajo arduo que posiblemente esté sometido a una revisión posterior para actualizarlo en base a cómo evolucione la historia durante el transcurso de los años por venir y poder abarcar con profundidad estas realidades. El propósito de estos estudios es, de una manera resumida, tratar de abordar los puntos más focales de lo que compete a lo que es una doctrina de error, cómo operan, la diferencia entre lo que es la verdadera, los verdaderos dones según Dios y lo que es lo falso, y la posición determinante de siempre tener la premisa de un principio que hemos sostenido, que la verdad más error es igual a falsa doctrina. La verdad más error es igual a falsa doctrina. Lo que hoy vamos a tratar lo denomino yo como algo sumamente importante en el sentido de poder crear conciencias. Voy para desarrollar este último tema número 4, origen del movimiento apostólico y profético. Voy a tomar como fundamento lo que dicen las Escrituras. Y para tal fin voy a comenzar leyendo 1 de Corintios capítulo 3. Voy a leer el capítulo completo, del versículo 1 al versículo 23. En la culminación de este estudio, yo quiero agradecer a todos los que han podido tener la receptividad de escuchar estos temas. Si estás escuchando esta última parte, te aconsejaría que para entender esta parte escucharas los otros temas para tener una hilación correcta y poder entender de lo que estoy hablando en este momento. Este es el punto clímax, este es el cierre de esta serie, y aquí abordaré puntos un poco controversiales, que en mi sentir no está el ofender ni atacar a nadie. Lo que yo voy a citar son fuentes que se pueden encontrar, las puedes investigar, con lo que te quiero enfatizar de que analices lo que yo estoy diciendo y saques tus conclusiones. De repente, a lo mejor no te adaptes a lo que yo diga, y no es mi idea imponerte ideas sobre ideas, sino que puedas tener la capacidad del análisis, de escudriñar y de comprobar de lo que se te está diciendo es verdad o es mentira. Entonces, mi deseo más profundo es despertar el interés de escudriñar, de analizar, de buscar, de comprobar las fuentes para llegar a una realidad plena. Si ese objetivo se cumple, me sentiré satisfecho por haber podido promover la investigación, el análisis, la capacidad de poder buscar respuestas a preguntas difíciles. Dice 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo, el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Qué profundas son estas palabras. Qué armonioso es tener una mente coherente y qué relevante es poder tener claro las cosas. Yo creo que esta escritura inserta en una carta que el apóstol envía a una congregación que estaba viviendo en desorden, donde había pecado de índole carnal, abuso de autoridad, que había una desigualdad terrible, donde había discriminación por el trasfondo social que se tenían las personas, pues un sinfín de fenómenos que se estaban desarrollando esta congregación en Corinto. Corinto, para los tiempos del apóstol Pablo, era una ciudad opulenta, pero con mucha corrupción de tipo moral e idolatría. En el templo que había en Corinto se hacían orgías en honor a los dioses.
de tipo sexual, había una prostitución idolátrica, y los que vivían en esa ciudad estaban pues bajo la influencia de toda aquella corrupción de tipo idolátrico, moral y social. Y en ese interín de cosas, Pablo les recrimina que ellos estaban viviendo vidas desordenadas, en el sentido de que habían olvidado el vínculo perfecto de la unidad del cuerpo de Cristo y se habían puesto a seguir a hombres, seguir movimientos. Y es por eso que él hace aquí hincapié en 3 escuelas que se estaban levantando y que la gente estaba de alguna manera identificándose. Y no está mal en que haya líderes que tengan una influencia sobre las personas, siempre y cuando sea para edificación y no para enseñorearse. Líderes sanos, de mente sana, de corazón sano. Y en el caso que nos compete, veo yo aquí desde mi óptica que habían 3 escuelas: la escuela de Cefas, que es Pedro, la escuela de Pablo y la escuela de Apolos. Entonces, de alguna manera, los seguidores se identificaron con alguno de estos líderes, pero al hacerlo, lo hacían desde un punto de vista carnal, egoísta, por contienda, y creaban lo que se llama la división, los celos ministeriales. Los celos porque estas ovejas son mías y yo no te las puedo ceder a ti. Los celos porque este es mi área de influencia y tú no puedes venir aquí a predicar porque yo tengo aquí ya un contrato emocional y social con las personas que tengo. Un celo por no poder tener la capacidad de escuchar qué otra posición nueva hay con relación a lo que yo opino. Y así es una serie de problemas que se presentaban en esta congregación, que cuando lo traspolamos al tiempo de hoy, yo creo que es una realidad lo que estamos viviendo. Y estas palabras tienen relevancia para nuestra época. Me impresiona lo que el apóstol Pablo les escribe cuando él dice en el versículo 5 de este capítulo 3 de Primera de Corintios: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Escuche, ¿qué son? ¿Quiénes son Pablo y quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? ¿Quiénes son los que sirven? ¿Quiénes son los que aportan un conocimiento, una verdad a la obra del Señor? Aquí lo define el apóstol: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí está. Cada quien tiene una función. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. No ningún movimiento, no un hombre, no, Dios. ¿Y sobre qué Dios da ese crecimiento? Sobre edificar, sobre lo que ya es el fundamento, la solidez, lo establecido, que es Jesucristo. Ahora él dice, mire bien cómo cada quien sobreedifica sobre ese fundamento. Hay quienes lo hacen con elementos sólidos, con elementos que el fuego los hace más puros, los hace más trascendentes, como es el oro, la plata y las piedras preciosas. Estos son los elementos con los cuales debemos construir en el reino de Dios. Pero los otros elementos, heno, paja y hojarasca, son elementos que el fuego los consume y se vuelve humo. Entonces el llamado desde esta óptica que nos transmite aquí nuestro amigo Pablo es que debemos tener cuidado con qué estamos edificando sobre el fundamento. Y eso habla de intenciones, de motivos y de situaciones delicadas. Por eso, desde mi punto de vista, el origen del movimiento apostólico y profético nace
como una desviación de la razón o del deber ser de cada quien que es llamado a servir a los santos. Y esa desviación es producto de querer ser el primero, ser mayor que los demás. Ahí nace, y ese es uno de los orígenes, ese es el, creo yo, en mi punto de vista. Dentro de unos momentos estaré analizando ópticas con relación a esto del movimiento apostólico y profético. ¿Qué opinan las dos posiciones, los que están a favor y los que están en contra? Pero desde mi punto de vista yo creo en lo particular que el origen del movimiento apostólico y profético, como se plantea hoy, es producto del desconocimiento de este capítulo. Yo invitaría a todos los que pregonan que son apóstolos y profetas, por favor que se lean este capítulo y hagan un análisis de lo que están haciendo. Y yo, sin el ánimo de criticarles, de juzgarles, de condenarles, lo que les hago es una invitación a que reflexionen de lo que están haciendo, porque tienen personas que les siguen, personas que de buena intención, de buena manera, porque se sientan identificados con lo que ustedes dicen y hablan, les benefician, les aportan algún conocimiento, pero en el fondo, la forma como se lleva a cabo todo esto es lo dañino que trae problemas. Entonces, tú que te llamas apóstol y profeta, en el sentido de esta nueva manifestación, este nuevo orden que se ha querido establecer, que no tiene base en la Escritura, yo te invito a que sometas lo que tú predicas y enseñas a lo que dice 1 de Corintios capítulo 3. De aquí nos vamos todos a identificar y sacarnos una radiografía de si en verdad somos servidores de Dios, de si en verdad hacemos lo que hacemos por lucro o por de voluntad, sin pedir nada a cambio, de servir a los santos, donde yo no puedo ser mayor y mejor que los demás. Yo soy uno más del cuerpo de Cristo, un administrador de los misterios, de la obra, del trabajo, de la realidad plena de un cambio de paradigma. Entonces dejo eso ahí en el aire para que alguien, por favor, si nos escuchas, si me escuchas, analices este capítulo, 1 de Corintios capítulo 3, y puedas tener la capacidad de avanzar hacia un mejor camino. Y si te has desviado del camino de la fe, bueno, te reorientes, que no tengas prejuicio en reflexionar y en analizarte y pesar en la tabla de tu corazón sobre qué estás fundamentando tus creencias. Vamos a continuar. Y quiero hacer no una crítica, sino un análisis del lenguaje con el cual hoy estamos comunicando el Evangelio. Hay dos escuelas, y lo voy a hacer así de una manera práctica para que todos entendamos y no podamos enredar más la situación. Hay dos escuelas. La primera es la vieja escuela, vamos a ponerle así, la vieja escuela. La vieja escuela tiene el siguiente lenguaje. En la vieja escuela se habla de iglesia, en la vieja escuela se habla de púlpito, se habla de altar, se habla de predicación, se habla de culto, se habla de pastor, se habla de la esposa del pastor, se habla de predicador, siervos, cantor, himno, ofrendar, orar y creer. Ese es el lenguaje de la vieja escuela, por decirlo, en el sentido de lo que compete a lo que debiera ser el lenguaje moderno que nunca debe pasar de moda. Esta vieja escuela se caracteriza por no pasar de moda. ¿Por qué? Porque tiene como fundamento la Biblia, 1 de Corintios capítulo 3. Ese es el fundamento. Ahora bien, la nueva escuela que se nos quiere imponer
tiene el siguiente lenguaje: auditorio, podio, plataforma, conferencia, reunión, apóstol, pastora, motivador, líderes, salmista, canción, pactar, declarar y decretar. Entonces, cuando yo comparo estas dos escuelas, me doy cuenta de lo siguiente. La vieja escuela habla de iglesia, la nueva escuela habla de auditorio. Auditorio. La vieja escuela habla de púlpito, la nueva escuela habla de podium. Podium. La vieja escuela habla de altar, la nueva de plataforma. La vieja escuela habla de predicación, la nueva escuela habla de conferencia. La vieja escuela habla de culto, la nueva escuela habla de reunión. La vieja escuela plantea la tesis del pastor, los pastores. La nueva escuela habla de apóstol, apóstoles. La vieja escuela habla de la esposa del pastor. La nueva escuela plantea la tesis de la pastora. La vieja escuela habla de predicador. La nueva escuela habla de motivador. La vieja escuela plantea la tesis de los siervos y la nueva la de líderes. La vieja escuela habla de cantores, cantor. Y escuche cómo llaman ahora a los que ministran la alabanza: salmista. La vieja escuela habla de himno, ahora se habla de canción. La vieja escuela hablaba de ofrendar, dar una ofrenda voluntaria a Dios. Hoy se habla de pactar, que en base a lo que tú le des a Dios, Dios te lo va a multiplicar cientos de veces más. La vieja escuela habla de orar, ahora la nueva escuela habla de declarar, atar, desatar, declarar. Y por último, la vieja escuela habla de creer y la nueva habla de decretar. Bueno, yo en lo particular me identifico con la vieja escuela, con sus cosas que hay que modificar, que hay que renovar, que hay que actualizar, pero para nada me identifico con la nueva escuela, porque es un lenguaje que no invita a la humillación, sino a la soberbia, a la jactancia. ¿Cómo es posible que se le haya cambiado el nombre de la predicación ahora por conferencia, los conferencistas? ¿Cómo es posible que los que antes ministraban la alabanza ahora se les llame salmista? Y la gente no se da cuenta. Y usan esos términos sin darse cuenta ni el origen, ni de dónde vienen, ni por qué en la actualidad hay ese lenguaje. Es triste que esto esté ocurriendo. Hay otra serie de palabras que pertenecen a la teología del dominio, que es el dominionismo, que de verdad son palabras que yo escucho cuando se ora, cuando se predica, y no hay temor, ni no hay iniciativa de averiguar de dónde surgen estas palabras, estas eslogan o declaraciones, como se quiera decir. Y estas confesiones y cosas tienen un matiz de, también yo veo, de arrogancia, de altivez. Las mismas son palabras como por ejemplo conquistar, gobernar, reinar, posicionar, reyes y princesas y príncipes de Dios. Miren, hermano, en la Biblia habla de que nosotros somos real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Reyes y sacerdotes. Eso está más que entendido. Y yo lo acepto y lo creo. Pero tomar eso como un aspecto para dominar a los demás e imponer un lenguaje nuevo, yo eso sí no lo acepto.
escuche bien las predicaciones y el uso de los verbos, las conjunciones, y va a ver que hay mucho del hombre, mucho humanismo, cero de Cristo, cero idioma bíblico, cero idioma de humillación, de pagar el precio. Hoy se predica un evangelio sin sangre. Hoy se predica un evangelio sin la cruz de Cristo. Hoy se predica un evangelio sin sacrificio. Hoy se predica un evangelio sin la verdad central, que es Jesucristo. Es decir, tenía razón Pablo en su carta a los Gálatas, cuando hablaba de otro evangelio. Y ese otro evangelio se define claramente por cómo se habla y cómo se entienden las cosas. Tenemos entonces que analizar de esto que el Señor nos ha permitido servirle con motivos correctos y limpia conciencia, con el propósito de que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca en el Señor, que la iglesia avance. Y cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo a un edificio, sino a personas que tienen una misión, que tienen una comisión: id y predicad el evangelio del reino a todas las naciones. Fíjense que yo no tengo ningún problema en anunciar el reino de Dios, porque entiendo en el contexto a qué se está refiriendo, pero no estoy de acuerdo con la teología del dominio, con la teología del Kingdom Now, con estas teorías y teologías de que lo que tienen es en el fondo soberbia y deseo de gobernar a los demás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero note que se usa el lenguaje bíblico y la gente entonces ahí donde es captada y es enganchada. Teologías como por ejemplo pare de sufrir, teologías como por ejemplo pactar. Eso no tiene nada en la Biblia de un sustento escritural de ningún tipo, hermano. Eso es un anacronismo de la verdad. Entonces, hablando del apostolado moderno, ¿qué es? ¿Qué es esto del apostolado moderno? ¿Qué es el movimiento apostólico y profético? ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué existe hoy? Entonces, ¿qué es? Al respecto se dan varias respuestas, dependiendo del punto de vista, posición y perspectiva que del apostolado moderno se tenga. Entonces, hay 4 posiciones, básicamente. Unos lo llaman ministerio u oficio. Otros, movimiento apostólico. Hay quienes lo llaman reforma apostólica. Y tome nota de estos términos, porque entonces así va a poder determinar si va a un sitio y empieza a escuchar palabras como por ejemplo reforma apostólica, movimiento apostólico o ¿cómo se llama? Porque no usan el término iglesia, sino que tienen otros términos para identificarse. Comunidad cristiana, y entonces le ponen el apostólico y profético, movimiento reformado, apostólico y profético, pero siempre el apostólico y profético lo insertan en sus congregaciones. Ya cuando empiezan con esto de comunidad y cosas por allí, ya usted debe prendérsele las alarmas, ya ahí debe estar entendiendo que se elimina el concepto de iglesia. Y yo lo he dicho, ¿no? No estoy de acuerdo a que a un edificio o a un ministerio tal se le llame iglesia, pero a efectos de las leyes y las cosas, pues hay que ponerle algún nombre. Pero entonces fíjese que se le borra el nombre de iglesia. Ahora se llaman comunidades. Y ya cuando yo veo ahí el letrero, ya comunidad, ya entiendo, ya. Eso es una señal inequívoca de que pertenecen a una de estas redes proféticas
o apostólicas. Y si no quiere creerme, bueno, entre y averigüe, oiga y escuche. Si escuchas palabras como, por ejemplo, conquistar, gobernar, posicionar, reyes, princesas y príncipes de Dios, auditorio, podio, plataforma, conferencia, reunión, apóstol, motivador, líder, salmista, canción, pactar, declarar y decretar, ahí con ese vocabulario que yo le estoy dando, usted tiene ahí una listica en la mano cuando vaya a visitar por allí y se pone a escuchar y revisa la listica. Si en la listica usted empieza a opinar que aquí está pasando algo, bueno, es que aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Entonces el lenguaje es muy claro, hermano. Lo va a escuchar y entonces tenemos que llegar a una conclusión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pedirle a Dios oración que nos ayude, que nos oriente, a dónde asistir. Porque es que esto se ha diseminado como un virus terrible. Y hay una apostulitis terrible. Ahora todo el mundo es apóstol. Hay más apóstoles que miembros en las congregaciones. Y sin el ánimo de ofender a las damas y a las hermanas. Hasta las hermanas se llaman apóstolas. ¿De dónde sacarán todas estas cosas? Se pone uno las manos en la cabeza. Dios mío. Yo estoy de acuerdo con que la mujer puede servir en la congregación, puede ministrar, puede predicar. Yo no me opongo a eso. Pero que por favor no cometamos más anacronismos y más cosas desviadas de la verdad. Y con esto no quiero decir que el apostolado es algo netamente machista, no, sino que no hay otra mención, sino haciendo alusión a este término, a los ministros y no a las ministras. Entonces ya cuando me meten por allí eso, ya yo tengo que abrir y pelar, como dicen en mi país, pelar los ojos, abrir entendimiento y no ser tan crédulo, hermano. No sean crédulos. Se los dije hace tiempo atrás en una de las clases que di. No sea crédulo, somos creyentes. Bueno, sigamos aquí para no desviarnos del tema. También lo llaman un fenómeno sociocultural, una moda religiosa, antes que un movimiento misiológico que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. Me gusta este término, esta última definición. También lo llaman un fenómeno sociocultural, una moda religiosa, antes que un movimiento misiológico que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. Voy a citar lo que opinan los que pertenecen a esta corriente y los que se oponen a esta corriente, dentro de los cuales uso el término oponer en el sentido de que no están de acuerdo. Y yo me identifico con los que no están de acuerdo con este movimiento por las múltiples de pruebas que hay, que es un abuso de autoridad. Yo por esa razón no apruebo ni promuevo el movimiento apostólico y profético. Sí creo en Efesios 4:11, lo creo y lo sostengo, pero lo que no creo es que esos ministerios son para manipular, extorsionar, estafar, quitarle propiedades a los hermanos, vivir de los diezmos y las ofrendas que le quitan a las personas. Yo en eso no creo. Eso para mí es un robo, una estafa. No puedo decirlo de otra manera. Y si alguien se ofende, por favor, ponte la mano en el corazón y analiza lo que estoy diciendo. No lo hago para ofender, sino para llamar a la reflexión. Muy bien. El padre, como algunos llaman, de este movimiento, C. Peter Wagner, dijo: por muchos años el ministerio del apóstol había sido ignorado por la iglesia. Actualmente vemos cómo Dios está levantando en el mundo entero una nueva generación de líderes que son reconocidos a ser apóstoles de la iglesia. John Eckhart,
El oficio del apóstol ha estado vacante mucho tiempo por causa de la incredulidad y la tradición de la iglesia. Hoy está siendo suplido por aquellos a quienes el Señor ha escogido. Un líder de origen taiwanés, Elias Hong, declaró: por más de 1000 años después de los apóstoles de la iglesia antigua, Dios no levantó apóstoles. A través de Con Deum Yi, el fundamento de la iglesia fue puesto otra vez más, y la completa verdad que estuvo perdida por más de 1000 años ha sido restaurada. Este último concepto me llama la atención. A través de Con Deum Yi, o sea, el líder apostólico de esta región de Asia, en Taiwán, el fundamento de la iglesia fue puesto otra vez más. ¿Cómo es esto? O sea, este hombre usurpa el lugar de Cristo para ponerse él como el fundamento, y lo que dice y hace. Me pregunto, y hago la pregunta. Mire hasta dónde llegan los extremos. Organizaciones evangélicas se han abiertamente hecho un escrito para protestar contra los abusos que estos señores hacen. Han llegado a estas conclusiones: que la no utilización del término apóstol por parte de la iglesia durante mucho tiempo de su historia no anula el aspecto bíblico del mismo, que no necesitamos utilizar el título apóstol para que el ministerio esté vigente en la iglesia contemporánea. La Iglesia de Dios del Perú rechaza toda mala interpretación de la palabra de Dios para la justificación de modelos de liderazgo actuales mal denominados apostólicos y proféticos. La Iglesia de Dios del Perú define el movimiento apostólico moderno como un fenómeno sociocultural de naturaleza religiosa antes que un movimiento misiológico con principios bíblicos. La Iglesia de Dios cree que el denominado movimiento apostólico propone una comprensión del término apóstol que se contrapone con nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto me lleva entonces a entender que así como hay quienes promueven y exaltan este movimiento apostólico y profético, hay otras congregaciones que se oponen y han públicamente dado sus opiniones en cartas. Y esto me lleva entonces a pensar de que algo hay detrás de todo esto. Porque si fuera tan sólido y verdadero y escritural este movimiento neoapostólico profético, ¿por qué hay quienes lo rechazan? Sencillo. No tiene, aunque usen textos de la palabra de Dios, basamentos sólidos escriturales para sostener sus falacias. Voy a citar la opinión de un exégeta llamado Moisés Chávez, experto en hebreo y conocedor de todas estas materias, el cual dijo: la novedosa doctrina de la restauración del apostolado neotestamentario a la vida y desarrollo de la Iglesia en la actualidad constituye no un hecho abortivo, sino un fenómeno retrasado, una secuela de la teología de la restauración. Anote esas palabritas, la teología de la restauración, y busque ahí en el Google, en Internet, qué es la teología de la restauración para que comprenda de qué estoy hablando. La teología de la apostolación
pretende restaurar el ministerio y la autoridad apostólica neotestamentaria sobre bases derivadas de la eisegesis. Eisegesis es lo contrario a la exégesis. La exégesis es la correcta interpretación de los textos sagrados. Es una ciencia que nos ayuda a poder, de una forma metódica, con léxicos, con diccionarios serios, escudriñar los escritos en su lenguaje vernáculo, es decir, arameo, griego, latín, hebreo, y poder de esa manera desarrollar la realidad de las cosas. A eso es que se refiere aquí, eisegesis, lo contrario a exégesis. De textos bíblicos, no que la exégesis le sea desconocida, pero le puede resultar desventajoso y aniquilante. En otras palabras, detrás de la teología de la apostolación hay un encarnizado debate teológico con su respectivo uso y abuso de las escrituras, lo que es de rigor, sostiene este experto en las Sagradas Escrituras. Otro hombre llamado Pastor Miguel Rosell hace la siguiente afirmación, el pastor Miguel Rosell hace la siguiente afirmación. Cuando murieron los apóstoles mencionados, los apóstoles de Cristo, se terminó para siempre el título y oficio de apóstol. La razón es obvia. Solo ellos fueron testigos presenciales de Cristo desde los inicios de su ministerio hasta su muerte, resurrección y posterior ascensión a los cielos. Solo a ellos se le adjudicó la tarea de ser receptores y primeros divulgadores de la palabra, contenida en el apartado de la Biblia que llamamos Nuevo Testamento. Una vez que Juan escribió el Apocalipsis, allí se cerró el canon bíblico y acabó su ministerio irrepetible. Estas son dos posiciones contrarias a lo que es el movimiento apostólico y profético. Entonces vemos los que están a favor y los que están en contra, qué opinan y cuál es el origen de esta situación. Basado en estas escuelas y en estas posiciones, debemos profundizar un poco mejor de dónde o cómo se originó este movimiento. El inicio del movimiento de restauración, de donde nacen estos fenómenos del movimiento apostólico y profético, comenzó en la década de 1901, ordenando a hombres y mujeres de su entorno íntimo por un cuerpo de apóstoles y profetas reconocidos. Muchos pastores de tiempo en el pastorado se convirtieron de la noche a la mañana en apóstoles o profetas en distintos lugares de Estados Unidos, de Norteamérica y en otros lugares. Y ese fenómeno también se repite hoy. Pastores que por años estuvieron en el ministerio ahí con sus congregaciones, de repente ahora son ordenados y son ungidos por otro apóstol y ahora se llaman también apóstoles y profetas. Por lo regular, el apóstol y su esposa son los que se reparten este ministerio. Él es el apóstol y ella es la profeta. Cuando escuche eso, que aquí está el apóstol y aquí está la profeta, hermano, yo no le estoy diciendo que me crea, sino que averigüe si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Preste el oído. No se deje influenciar y llevar por estas corrientes. ¿No? Que es impactante, que él lleva 1000 muertos resucitados, que es un hombre bondadoso, que es un hombre nutrido, que tiene una palabra poderosa, que me hace temblar, que me hace llorar, que me hace revolcarme en el piso. Hermano, tenga cuidado. Yo me he tenido que poner a ver muchos documentales y videos al respecto. Y yo he visto cosas tan terribles, hermanos, de estos movimientos que usan la expresión de los dones y las sanidades para hacer cosas terribles. Ponen a la gente a hacerse
a rebuznar como los animales, a reírse como locos, a revolcarse en el piso. Yo eso lo he visto, hermano. Lo más extremo que he visto es que hicieron, yo no sé si ahí hubo una, una manipulación de las cosas, pero se puso el supuesto hombre a orar, y que ahora las que tienen problemas en sus cuerpos sean sanadas, y empezaron aquellas, una cola de mujeres a sangrar y a vomitar y gusanos y cosas por aquí. Hermano, yo cuando veo esas cosas, a mí, yo digo, esto, aquí no está el Espíritu de Dios. Aquí no está el Espíritu de Dios. Tumbando gente a la fuerza. Yo creo que hay una manifestación de Dios. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios liberta al oprimido. Pero yo ponerme a hacer un show, hacer un escándalo, hacer una serie de cosas. Hubo uno que hasta en una congregación de estas famosas en Norteamérica, y que convirtió el vino, el agua en vino. Hizo llover oro. Y resulta que está comprobado que eso fue una falsificación, convertir el agua en vino. Eso es algo químico que hizo ahí, una trampa. Y alguien que me contó que estuvo presente en esa reunión me dijo que eso no era ningún oro, sino que se pusieron en los ductos del aire acondicionado de la congregación escarchas doradas. Entonces cuando el tipo empezó a ministrar ahí que lloviera oro, soltaron las escarchas doradas de los ductos de aire, y por eso la gente le cayó en las manos la escarcha dorada y pensaban que era oro. Hermanos, en un país industrializado, desarrollado, del primer mundo, se llevó a cabo esta cosa tan horrible. Y yo pregunto, ¿dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está la reverencia a la palabra? Sigamos. Entonces, estos movimientos tienen como rasgos característicos, cuando surgieron, los siguientes. Y al decir yo esto, yo tengo que sostener que hay una evidencia bíblica de dones de sanidad, de profecía, de restauración, pero no desde el punto de vista como lo están llevando a cabo estas personas. No se me malentienda. Yo no estoy en contra del hablar en lengua, de ministrar, de la liberación. Habrá quienes se oponen, que no lo crean. Bueno, eso es, cada quien tendrá su porqué. Yo lo que estoy exponiendo es que esto llevado al extremo para manipular y controlar a los hermanos, se sale de lo normal. Entonces, los rasgos o características de estos movimientos son señales con poder y prodigio. Escuche esto. La risa santa. Ponen a la gente a reírse como unos tontos allí. Y la unción de la risa. Qué terrible es esto. La unción de la risa. Embriaguez del espíritu. Hubo una de estas reuniones donde una persona esta se desenfrenó. ¿Y sabe dónde terminó la persona? Terminó recluida en un manicomio, en un psiquiátrico. Lo volvieron loco. Lo internaron en un psiquiátrico luego de una reunión de esta, que se exageraron las manifestaciones y dones del Espíritu. Embriaguez del Espíritu, guerra espiritual, el Evangelio de la prosperidad. Dentro de un rato les voy a tocar algo que está en las páginas web de estos ministerios, y yo no estoy inventando nada. Voy a citar lo que dice en la página web y saquemos conclusiones. El Evangelio de la prosperidad. O sea que si tú no tienes cuentas bancarias repletas, si tú no tienes ¿cómo se llama? Yates, tienes coches, carros último modelo, joyas, y por razones obvias, pues a lo mejor estás desempleado y no tienes cómo adquirir todo eso, entonces tú estás bajo maldición. Así dicen ellos, están bajo maldición, porque la pobreza es una maldición. Hermano, qué error, qué blasfemia, qué cosa tan terrible. Eso es una ofensa a los hermanos. ¿Cómo yo voy
a condenar a los demás porque a lo mejor no tienen la misma posición social que yo tengo. Hermano, eso es, ahí hay una, ¿cómo se llama? Quien predica eso, quien diga eso es un púlpito, que los pobres están bajo maldición. Hermano, ya con escuchar eso es para salir corriendo de allí. Es para salir corriendo de allí. Porque eso es algo aberrante decir esas cosas, algo que no tiene basamento bíblico. Y cada cosa en su contexto. Y aquí viene la corriente del pactar. Mira, hermano, cuando a usted le exigen dinero para que Dios le sane, eso es hechicería, eso es algo satánico, no lo puedo llamar de otra manera, eso es manipulación, eso es una estafa. Que a ti te digan que tú tienes que pactar, cuando le digan que tiene que pactar, hermano, reprenda todas esas malicias y salga de allí corriendo y mande a esa gente a trabajar. Cuerda de vagos y vagabundos que no trabajan, sino que quieren vivir de las ofrendas y los diezmos de los hermanos. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Que el que no trabaje, que no coma. El evangelio se predica gratis. Yo no tengo que cobrar una tarifa para imponerle precio a mi predicación. Si me quieren dar esa es otra cosa, hermano. Pero yo estoy hablando de pedir para predicar. Exigir dinero por lo que voy a hacer. Esto se llama simonia y viene de Simón, el hechicero, que era un brujo, que era un hechicero que narra el capítulo 8 de Hechos, un gnóstico que quiso comprar los milagros que hacía Pedro. Y lea la historia para que vea cómo Pedro lo confronta y lo reprende. Hermano, son tiempos finales y estamos llamados a nosotros volvernos a la fuente. No deje que nadie le engañe y le manipule con esto de pactar. ¿Cómo es que le voy a poner precio a la sanidad? Mire, lo que ya Cristo hizo en la cruz fue gratis y Él no le cobró a nadie. Es gratis la sanidad, el milagro. Nadie te puede poner precio a la sanidad, a la liberación. No, hermano, que impida cuotas, reapréndalo y salga de ahí corriendo, hermano. No comparta esas cosas. No dé su dinero a esos maleantes de la fe. Si quiere dar una ofrenda, eso tiene que salir de tu corazón. Nadie te puede decir ni cuánto, ni cómo, ni a quién. Eso tiene que salir de tu corazón. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda tiene que ser voluntaria. Los ruidos como animales es otra característica de estos movimientos. Entonces hermano, yo de verdad, ¿qué les puedo decir? Un ambiente donde se prepara la gente con una música estridente, bailes, elevarte a una éxtasis emocional, con luces, con sonidos estripitantes que te llevan a una conmoción y te preparan para después. Viene el que te va a hipnotizar. Así que yo creo que eso, ahí lo que hay son técnicas de hipnotismo, cuando estos farsantes se paran en un púlpito a hablar, a conversar, porque no predican nada del evangelio, sino que apelan a tus sentimientos, a tus emociones, para quitarte lo que tienes en el bolsillo, para quitarte tus propiedades, para quitarte tu negocio, para quitarte tu casa, para quitarte tus prendas, hermanos, por favor. ¿Cómo quiere que te lo diga? Amigo, ¿cómo quieren que se los diga? No se dejen estafar. Eso es una estafa. Pues el énfasis excesivo relativo al acto de impartir, identificar, conceder o confirmar los dones del Espíritu Santo por la imposición de las manos y las profecías, la enseñanza de que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de nuestros días. No dice de los días de Pablo y Pedro, sino de nuestros días. La enseñanza de que la confesión de pecados debe ser hecha a hombre y que el perdón y liberación sería consecuencia de la confesión. La enseñanza de que el don de hablar en lengua es el impartir la habilidad de
del servicio misionero, la práctica de imponer supuestas directrices divinas a través de la profecía personal y los métodos de interpretación teológica que distorsionan las escrituras, son una serie de fenómenos que estos ministerios manifiestan de una manera que no es bíblica, de una manera que no es sensata seguir estos movimientos. Esto tomó más fuerza en la década de los años 60. Se cimentaron en el llamado movimiento carismático de la renovación de 1967. Y me llama la atención este movimiento carismático de la renovación que tuvo su basamento en el último concilio que hizo la Iglesia Católica, cuyos objetivos eran volver a traer al redil a los hermanos separados, como se llamaban. Y lo han hecho de una manera sutil, introduciendo este veneno mortal a través de grupos como por ejemplo el G12. El G12 es un representante directo de este movimiento carismático de la renovación de 1967. Del G12 se puede hacer solamente, con el G12 se puede hacer una infinidad de programas porque tienen unas cosas donde mezclan todas estas tendencias de manipulación, donde llevan a la gente a unos encuentros, donde les hacen una especie de exorcismo, de liberaciones, y viene la gente de allá totalmente manipulada en su conciencia, en su mente. Además que también se mezcla esto del dinero. Su fundador, eso es un multimillonario que vive a costilla de los hermanos que caen en estas olas tendenciosas de mentira y estafa. Entonces, en esto tiene su origen este movimiento apostólico y profético. En el resurgir de los años 1901, 1967, y en otra fuente que se llama la lluvia tardía, de donde viene el término de restauracionismo, reconstruccionismo y nuevo reformismo apostólico. O sea que esto a nivel de desarrollo se ha ido ampliando más, ha ido creciendo su auge, ha ido creciendo su sistema. Cito lo que dice alguien al respecto. Y en estos días el G12, entre otros, y toda doctrina postmileniarista y triunfalista vinieron a creer el mensaje que en absoluto es nuevo. Podemos ser espiritualmente transformados en conocimiento y unción sin límite para así dominar el mundo. O sea, voy a conquistar el mundo, voy a ser presidente, voy a ser un gobernador, voy a ser un alcalde para controlar y cambiar el mundo. Hermano, aquí ya hay una situación. Y yo no digo que no haya dirigentes en los congresos. Yo creo que pueden cumplir una labor social, como lo hizo Daniel, como lo hizo José. Pero Jesucristo dijo algo para mí tajante y bien marcado. Mi reino no es de este mundo. Y aquí caemos en otras teologías, como por ejemplo la teología de la liberación, la teología esta que estamos tratando, y esto tiene muchas cosas para analizar. Para hacer un resumen de lo que pregonan y practica el movimiento apostólico y profético, ellos sostienen que la Biblia es un libro profético. También hablan del oficio apostólico como un ministerio perpetuo. Un ministerio perpetuo. Hablan también acerca de las nuevas revelaciones. Hermano, ¿qué nuevas revelaciones? Si ya todo fue revelado en Jesucristo. Léase bien la carta a los Efesios capítulo 1, y ahí está la explicación. Léase bien el capítulo 1 de Apocalipsis,
¿Cómo alguien me va a venir a mí a presentar otro evangelio y unas nuevas revelaciones? Hermano, ¿de dónde sale tanto anacronismo y tanto disparate teológico? Si no es de la desviación de la fe y del camino de la verdad. Prácticas como por ejemplo, y en esto yo quiero por favor que nadie me critique o me señale, sino que analice lo que estoy diciendo. Prácticas como por ejemplo la guerra espiritual. Esa es otra bandera de este movimiento, la guerra espiritual. Ven demonios hasta en la sopa, hermano. Todo es demonio. Entonces se exalta más a Satanás y los demonios que a Cristo. Y yo no estoy en contra yo no estoy en contra de la realidad del mundo espiritual, de los demonios, no. Yo creo que eso existe, es real, Satanás y sus demonios. Y como dice el apóstol, no ignoremos sus maquinaciones. Pero yo no voy a hacer de esto una bandera constante en mi vocabulario que va a exaltar a demonios y ver, porque estamos cayendo en algo que se llama panteísmo, en espiritismo, y eso, hermano, es grave, es fuerte, pero tenga el Señor misericordia de nosotros. Ya para ir concluyendo, está este tema que yo creo que hay que profundizarlo más, porque hay muchas cosas para analizar. Mi interés, como le dije de un principio, es despertar el hambre por buscar acerca de esto. Y me cuesta un poco ser imparcial al respecto, pero tengo que fijar mi posición sin exaltarme y sin satanizar a nadie ni condenar a nadie. Yo creo que de esos movimientos pueden salir gente restaurada, puede haber un comportamiento diferente, entendiendo que el movimiento también evangélico a veces es muy cerrado, muy, ¿cómo se llama?, extremista, y yo pienso que todos somos llamados al equilibrio en el Señor, no podemos irnos al extremo, todo extremo es malo, el extremo del liberalismo y el extremo del legalismo es malo. Mi modelo para poder predicar estas cosas es Jesús, hermano. Como Jesús no vino a fundar religiones, no vino a crear lo que nosotros hemos inventado, denominaciones y todas esas cosas, Cristo vino a hablarnos del Padre, a transmitir lo que es el reino de Dios y lo más principal, el amor al prójimo. Y mi prójimo es aquel que me rodea. Y aunque no piense como yo, aunque no hable como yo, que no camine como yo, bueno, mi llamado es amarle. Y por amor yo digo estas cosas, dejando a un lado el sentimiento y la pasión por situaciones y centrándonos más en la realidad del equilibrio. Entonces somos llamados al equilibrio en el Señor. Si quieres vivir un evangelio diferente, mira a Jesús. Mira a Jesús. Como dice Juan en su primera carta, capítulo 2, ahí te da una fotografía de Jesús y a quién seguirle y cómo seguirle. Sigamos sus pisadas, su ejemplo. Ese es mi ejemplo. Yo no predico otra cosa sino Jesús. Lo que él habló del Padre, el Espíritu Santo, los dones, la manifestación, la revelación de su palabra, que ya está ahí todo. Yo no tengo que añadirle ni quitarle, ya está todo escrito, hermano. Yo lo que tengo que revisar en la escritura y pasar horas con Dios, en meditación, en el análisis, en la reflexión, que Dios me ayude, pues, y nos ayude a ser creyentes, a cristianos de verdad, no cristianos nominales, de boca, cristianos de domingo, que solamente vamos el domingo a calmar la conciencia, no, hermano. Esto es una relación continua, donde todos los días se aprende algo nuevo. Ya para culminar, esto que les voy a escribir a continuación, no me lo dijo nadie. Yo me metí en las páginas web de estos ministerios apostólicos y proféticos y extraje estas cosas.
Y si no me quiere creer, averigüe la página web de estos ministerios. Pero yo aquí no estoy citando sino lo que vi y extrae de esas páginas web. Mire cómo dice. Una de las páginas web que averigüé, que abiertamente ahí está, eso no está escondido, eso está a la luz pública, hablan de algo que se llama cobertura y membresía. Entonces, para tener cobertura y ser miembro de estas redes apostólicas, o de si un pastor quiere afiliarse con estas redes apostólicas y proféticas, ellos ponen una serie de requisitos. Y yo voy a citar aquí uno de tantos requisitos que piden. Cuando un miembro es comisionado como apóstol o enviado como pastor, tendrá un anillo que lo identifica como un establecedor del reino a la región donde es enviado. Hermano, yo quiero que alguien me explique este punto. Cuando un miembro es comisionado como apóstol o enviado como pastor, tendrá un anillo que lo identifica como un establecedor del reino a la región donde es enviado. Por favor, que alguien me explique este punto a la luz de la palabra de Dios y me diga, si yo para enviar a alguien al ministerio tengo que ponerle un anillo en la mano como señal de identificación. Mire, ese concepto de anillo lo manejan la Iglesia Católica, los cardenales, que la gente le besa las manos cuando le ven el anillo, el Papa. Hermano, ese concepto para mí no tiene ningún basamento bíblico, sino más bien de otro trasfondo y un mensaje bien claro. Es mi interpretación. De repente tú lo ves de otra manera. Lo segundo, su iglesia debe ser madura, sólida, establecida por 3 o más años y contar con una membresía mínima de 200 miembros. O sea que si una persona va comenzando el ministerio y está empezando con unos hermanos, 10, 15 personas, y quieren afiliarse a estas redes, no pueden, porque primero son muy tempranos y segundo no tienen el número adecuado. Es decir, a mí esto me da una impresión de que el número equivale igual a la cantidad de dinero que puede ingresar. Así lo veo desde el punto de vista mercantilista. Ahora, no todo queda allí. Y esto les estoy diciendo está en la página web. Revíselo. Para convertirse en un socio, ahora fíjese, pasó de cobertura, membresía, ahora habla de socio. Para convertirse en un socio, la persona debe escoger algún renglón. Hay 4 niveles para asociarse a este ministerio apostólico en específico. Y los niveles son estos: socio, socio de transformación, socio sobrenatural y mesa redonda de apóstoles. El que se afilie como socio tiene que aportar $20 mensual. El que se afilia como socio de transformación tiene que afiliarse con $50. El que se afilia como socio sobrenatural tiene que hacerlo con $100. Y el que se afilia en la mesa redonda de apóstoles tiene que hacerlo con $833. Saque cuenta. Si piden por lo mínimo una cuota de que la congregación que se va a afiliar con ellos sea de miembro de 200 miembros, y se van a afiliar todos, bueno, aquí están las cuotas: 20, 50, 100 y $833. Saque cuenta, multiplique. Yo aquí lo que veo, hermanos, es mercantilismo. Aquí lo que veo es mercadotecnia. ¿Cuáles son los beneficios de afiliarse como socio?
Bueno, tarjeta de membresía, boletín informativo, tarjeta de Navidad, cabina de socios VIP. Hermano, aquí es donde a mí se me revuelve todo, hermano. Perdone la frase. Aquí es donde yo me paro un momento y me pongo a pensar, Dios mío. Amados hermanos, ¿saben lo que significa VIP? Son palabras, las siglas en inglés de Very Important Person. Repito, las siglas VIPs significan Very Important Person, que significa persona muy importante. Persona muy importante. Ahí lo dejo para que reflexionemos. Regalo de Navidad, llamados de conferencias en vivo mensual, asiento preferencial en eventos y pare de contar una serie de cosas que aquí dice. Reunión anual privada. Pero cuando usted hable, cuando abrimos o se abre alguna de estas páginas web, te darás cuenta de lo siguiente. En la parte derecha hay una barra que dice quiero donar. Y también conviértase en un socio. Están clasificadas por colores: azul marino, rojo, violeta y amarillo. Ahora, note que el planteamiento es conviértase en un socio. Busque en el diccionario o en cualquier parte de investigación la palabra socio. Yo encontré este significado. Podrán haber otros, pero yo encontré este, que dice así: socio es la persona que recibe cada una de las partes en un contrato de sociedad. Mediante ese contrato, cada uno de los socios se comprometen a aportar un capital a una sociedad, normalmente con una finalidad empresarial, con la capacidad de tener más capital. Por extensión, también se llama socio a cada una de las partes que trabajan conjuntamente en desarrollar un negocio empresarial, cualquiera que sea la forma jurídica utilizada. Hermano, hasta donde yo entiendo, las congregaciones son sin fines de lucro. Y cuando a alguien para afiliarse se le llama socio, aquí les estoy dando la definición técnica de lo que es un socio. Un socio tiene que comprometerse a aportar un capital. Capital tiene que ver con dinero. No es que si quiero o no quiero, no. Si tú eres socio, tú tienes que aportar. Es algo obligado. Porque perteneces a una sociedad que se lucra. A una sociedad normalmente con una finalidad empresarial. Entonces, esto no tiene otra interpretación. Esto de las redes apostólicas, que es una cosa piramidal, tiene un concepto empresarial, o sea, son empresas que usan el nombre de Dios. Mire, averígüese los principales promotores de estos movimientos apostólicos y proféticos. Y eso está ahí en la internet. Averígüese cuánto valen sus propiedades, sus casas, donde viven. Yo me averigüé la lista, hay una lista de 10 y la más barata no baja de $2 millones. $2 millones. Por favor, hermano. No contribuyamos a esta gente que no son
ni pastores, ni ministros, ni apóstoles, ni nada, sino son empresarios. Empresarios que se disfrazan de ángel de luz y estafan a los hermanos. Entonces la cobertura apostólica tiene que ver con paternidad espiritual, familias sacerdotales y principios de cobertura. Mire, cuando escuche eso de la cobertura, préstele atención. ¿Sabe cuál es mi cobertura? Mi cobertura es Cristo. Él es mi gran pastor. Esa es mi cobertura principal. Y yo me voy a someter a hombres que sean serios en la palabra de Dios, que estén de acuerdo con la Escritura, que caminen como Cristo. Los que no, yo no me voy a someter a esas coberturas, porque mi cobertura es Cristo. Y si alguien yo voy a seguir, es alguien que tenga también la cobertura de Cristo, que ande como Cristo, que piense como Cristo, que no esté pidiendo el diezmo ni la ofrenda a los hermanos para él vivir como un rey y los hermanos pasando hambre y necesidades. No, hermanos, yo no voy a seguir a hombres con ese caché, con ese background. No, yo voy a seguir hombres humildes que sigan a Cristo, que predican la verdad, que prediquen a Cristo crucificado. Entonces, cuando escuche esto, somos una iglesia con cobertura apostólica y profética, hermano, si no me cree todo lo que le he dicho, bueno, ya eso es cuestión suya si sigue allí con esa gente. Pero si escucha esto, somos una iglesia con cobertura apostólica y profética, me cuesta decirlo, pero salga de allí corriendo. Salga de allí corriendo. O si se siente un poco todavía con duda, órele a Dios. Órele a Dios. Pídale dirección. Averigüe lo que le estoy diciendo. Averigüe lo que le estoy diciendo. Averigüe lo que le estoy diciendo. Esto es muy triste tener yo que estar hablando esto, porque si una persona inconversa, un ateo, un agnóstico me escucha hablar, dice, bueno, por eso es que estamos así. Por eso es que yo no creo en Dios, por eso yo no creo en pastores, por eso yo no creo en ministros. A ti que tú tienes ese argumento y ese punto de vista, yo te quiero decir algo. Tú no puedes juzgar a los demás, a todos, por unos que están desviados de la verdad. No, no todos son así. Hay gente seria en el Señor. Hay pastores serios, hay líderes serios, hay siervos del Señor serios que no estafan, que trabajan para el Señor sin esperar nada a cambio, que Dios los sostiene, o trabajan por su cuenta. Pero hay gente seria. Y yo no voy a meter en todos al paquete por estos descerebrados que andan por allí predicando todas estas barrabasadas y mentiras. No. Tú tendrás tus razones. Tú que profesas que eres ateo, agnóstico, y dices no creer en la religión por lo que ves y lo que hacen la gente, por las cruzadas, las matanzas que han habido, las brutalidades, los genocidios que han habido en nombre de Dios. Bueno, Dios no ha permitido nada de eso en el sentido de que Él no lo avala, porque Él no se contradice. Que hayan habido instituciones y gobiernos mal pensados que hayan usado el nombre y el símbolo de la cruz para matar y destruir, cuentas le tendrán que dar a Dios por todas esas atrocidades que se han cometido y que todavía en algunos cometen en países donde se persigue la fe. Por eso no metamos a todos en el paquete, que yo no me considero de esos estafadores y mentirosos. Más bien arrepiéntete y vuélvete a Dios. Búscale de todo corazón. Estamos concluyendo este tema que de verdad no hallo cómo cerrarlo, porque es que entre más hablo me percibo que hay cosas más en el ambiente que hablar, pero por razones de tiempo y no extender mucho este tema, quiero hablar lo siguiente. En el mundo evangélico protestante, donde se manifiestan estos fenómenos, hay que hacer un análisis profundo. Y las
personas serias que me escuchan, por favor, anunciemos la verdad sin compromiso con instituciones y con hombres, sino con la verdad del Evangelio, porque debemos alertar al pueblo y a la gente de lo que está pasando. Dentro del mundo evangélico protestante, lamentándolo mucho, hay un virus de esta enfermedad de doctrinas de error que nos han golpeado. Y yo espero que se levanten hombres serios, no para hacer una cruzada inquisidora de arrancar cabezas y destruir a otros ministerios, estos que se llaman apostólico y profético. No, ese no es el llamado del Señor. El llamado del Señor es a predicar la palabra, sin condenar y crear y decir anatemas a nadie, sino predicando la verdad con temor reverente. Pero tengo que, para ir concluyendo ya, decir esto, que el mundo evangélico protestante, el virus de estos movimientos se resume en estos 10 puntos. Número 1, los neopentecostales. No los pentecostales, no, los neopentecostales, que mezclan toda una serie de lenguaje de esto que les estoy hablando, toman prestado de la teología de la prosperidad, la teología de la liberación, y hacen una mezcolanza y no predican el evangelio puro, genuino, verdadero, que el Señor anunció. El movimiento apostólico y profético, que ya lo he explicado, el movimiento liberal, que promueve la agenda gay, es decir, líderes que dicen ser cristianos, pastores, que abiertamente se casan con hombres, se casan con mujeres y dicen que son ahora gay. Esto está pasando, hermano. Yo no puedo callarme y dejar de decir esto. Movimiento de prosperidad, movimiento de la superfe, iglesias posmodernas, o sea, el posmodernismo, cómo también se ha infiltrado esto en nuestra sociedad cristiana, posmodernismo, la ciencia cristiana, un movimiento que también ha hecho mucho daño, el G12, que tiene muchos seguidores, movimiento judaizante, la teología del dominionismo, y todos estos fenómenos pues nos llevan a tener que alzar una voz y decir que eso no tiene base en la palabra del Señor. Eso no tiene base en la palabra del Señor. Todo a raíz del dinero, amor al dinero, lo que dice Pablo, que la raíz del dinero es el mal de todas las cosas. Lo voy a citar, 1 de Timoteo 6:10. El dinero no es malo en sí, hermano. El dinero, dice Eclesiastés 10:19, que sirve para todo. Pero ese todo en el contexto que se use para algo sano, de edificación. Sin dinero no se pueden pagar alquileres, no se puede sostener la obra del Señor, no se pueden ayudar a los siervos, no se pueden ayudar a las viudas. O sea, el dinero es necesario. El dinero es necesario. Pero cuando se pone el dinero por encima del reino de Dios, todo es un fenómeno malo. Dice 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Escuche, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo en sí, sino el amor al dinero. Y me gusta lo que dice 2 de Tesalonicenses. Y esta es la invitación que yo hago a todos estos que tienen y sostienen el ministerio apostólico y profético. Mire lo que dice aquí esto. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando un apóstol de verdad, no un apóstol de mentira, está hablando un verdadero apóstol. Pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Y a qué se refiere Pablo en no andar desordenadamente? Aquí viene esta perla, a ver qué van a hacer los apóstoles y profetas, qué van a hacer con esta
con el negocio del pactar y de estar quitándole el dinero a los hermanos. Mire lo que dice acá, versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuvimos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Yo quiero saber qué van a hacer los apóstoles y profetas con este versículo. ¿Lo van a arrancar de la Biblia? Y con esta otra perla que nos dejó aquí el apóstol Pablo. Dice así, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16. Este es un verdadero siervo del Señor, un verdadero apóstol. Y si alguien, con todo lo que he dicho, quiere ser todavía apóstol y profeta, bueno, viva esto que le voy a decir. Y yo lo aplaudiré. Yo seré el primero en aplaudirlo si usted vive esto que yo le voy a decir. Segunda de Corintios 11, 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más que en peligro, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y no enfermo, y yo no me enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos, si alguien quiere predicar el evangelio transparente y verdadero, que por favor analice a este verdadero apóstol y siga sus pisadas y avance en el Señor en lo que Dios le ha puesto. Quiera Dios que esta temática, origen y movimiento profético, nos sirva de reflexión y nos ayude a entender de verdad qué es un servidor del Señor. Doy gracias a Dios por permitirme haber culminado esta serie. Espero sea de ayuda,
espero sea de edificación, de consuelo, de exhortación, y que juntos podamos construir el verdadero reino de Dios y establecer la voluntad del Todopoderoso aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y te guarde, y gracias por tu tiempo y receptividad. Amén.